Amén. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Lo que tenía para compartirles en el día de hoy está en 1 Samuel 8. Si me pueden acompañar. Para entrar un poco en contexto con esto, el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto por Moisés y entró a la tierra prometida, ¿no? por Josué. Y después de esto, de que Josué muere, se levantó una generación que no conocía al Señor ni lo que Jehová había hecho por el pueblo. Entonces el pueblo se desvía, ¿no? Y empieza a adorar a otros dioses. Y Jehová dice que enciende su ira contra el pueblo porque se desvía y empieza a adorar a otros dioses, y entonces los entrega a sus enemigos. Y vamos a leerlo mejor, en Jueces 2, perdón que los hice buscar otra parte, versículo 16, dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová, versículo 18, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era motivo de misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y veía, ¿no?, que a pesar de que el pueblo se había desviado y el Señor Jehová se enoja, ¿no?, y los entrega a mano de sus enemigos, después el Señor levanta jueces y Jehová estaba con los jueces y los llevaba, ¿no?, a buscarle y por el camino correcto. Sin embargo, dice que este juez se moría y este pueblo volvía, ¿no?, a caer. Y ahora sí, en Samuel, 1 Samuel 8, después de un tiempo, el pueblo es gobernado, ¿no?, por jueces, el pueblo pide un rey, ¿no? Pide que sean gobernados como las otras naciones por reyes. Vamos a leer todo el capítulo 8, dice versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para verle a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros
y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Versículo 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las generaciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Quería ir desmenuzando, por así decirlo, este capítulo que leímos, cosas que me llamaban la atención, ¿no? En el versículo 3 dice que Samuel había dejado por jueces a sus hijos, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿no? Y pensaba, ¿no? Qué fácil y qué propensos somos a ser sobornados, ¿no? Qué propensos somos a distraernos del camino del Señor, ¿no? Y eso me llevaba a pensar en lo débiles que somos, y cuando nos basamos en nuestras fuerzas y queremos hacer todo con nuestras fuerzas, somos propensos a distraernos y a caer. Y cuando tomamos la decisión, ¿no? de buscar a Dios o de buscar sus cosas, de renunciar a lo que el Señor nos manda a renunciar, el enemigo está ahí, ¿no? Atento a todo lo que hagamos y como león rugiente, buscando ahí cualquier ocasión para distraernos. Y pensaba, ¿no? que lo débiles que somos. Y vamos a caer siempre que no le busquemos al Señor, ¿no? Y podemos distraernos tan fácil, por eso es necesario fortalecernos en el Señor y que cada cosa, cada renuncia que queramos hacer, busquemos a Dios, ¿no? Para poder fortalecernos en Él y que Él sea a través de nuestra vida, ¿no? Fortaleciéndonos. Después en el versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Eso es algo que me llamaba muchísimo la atención, de que Samuel no se mandó, ¿no? por sí solo. Samuel ya era viejo y tenía experiencia, ¿no? Y sin embargo seguía reconociendo de su debilidad, ¿no? De que dependía absolutamente de Jehová, y no se mandó por sí solo, a pesar de la experiencia que quizás tenía. Siempre buscaba a Dios antes de tomar una decisión. Y en esta decisión también, ¿no? A pesar de que era grande, escuchó lo que le dijeron estos ancianos, y antes de responder fue y buscó a Jehová. Y pensaba que es necesario, ¿no? Buscar a Dios en cada decisión que tengamos que tomar, sea grande o sea pequeña, ¿no? No dejar a Dios aparte de nuestros planes, ¿no? Ponerlo siempre en nuestros planes y en nuestra vida. Por más mínimo que sea, es necesario que el Señor esté, porque si el Señor no está, no permanece, ¿no? Lo que emprendamos. Luego en el versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y
me venía a la cabeza cuando Jesús habla, ¿no?, de que el reino de los cielos habla de que está, ¿no?, el tesoro en este campo, y este hombre que lo encuentra y va desesperado, ¿no?, y vende todo lo que tiene para comprar este campo por este tesoro, ¿no? Y pensaba que cuántas veces estamos, ¿no?, delante de este tesoro y no nos damos cuenta que lo tenemos, ¿no? Y miramos para otro, porque estamos mirando para otro lado, y tenemos delante de nuestros ojos a este tesoro que es un privilegio y no le prestamos atención. Y estamos desechando al Señor y estamos prefiriendo otras cosas y sin darnos cuenta, ¿no?, del privilegio que tenemos de poder tomar la decisión de tener al Señor. Y luego en el versículo 9 dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Pensaba en que el Señor escucha, ¿no? Escucha lo que el pueblo le tenía para decir, y el Señor les advierte, ¿no? Leíamos hoy que después el Señor les advierte todo lo que iban a pasar y todo lo que este rey les iba a hacer. Y sin embargo el pueblo siguió insistiendo en que quería ser igual a las otras naciones, ¿no? Y siguió insistiendo con el deseo que tenían en sus corazones de ser igual, y que no les importaba este privilegio que tenían de ser un pueblo santo y ser diferentes, y de ser diferentes a las otras naciones, ¿no?, gobernado por el Señor mismo. Ellos no les importaba, estaban cegados y seguían mirando a las otras naciones y deseando ser como ellas. Y en el versículo 19, otra vez, ¿no?, me llamaba la atención porque dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Estaban cegadísimos, ¿no? Y después dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Confiaban plenamente en un hombre para que sea quien vaya a la batalla y los defienda, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención porque esto no es, ¿no?, una historia que pasó y nosotros la leemos, sino que está en la palabra, y la palabra tiene vida, ¿no? Y es el Señor a través de esta palabra. Y pensaba, ¿no?, cuántas veces insisto o insistimos en cosas que no debemos, ¿no? Cuántas veces, cuánto tiempo desperdicio insistiendo en cosas que el Señor me manda a no prestar atención, a que no valen la pena, ¿no? Y aún sabiendo las consecuencias, como este pueblo que sabía que el rey, todo lo que le iba a hacer, porque el Señor les advirtió, igual siguieron cegados en querer ser como las otras naciones, ¿no? Y cuántas veces nosotros insistimos con cosas que sabemos que no son de Dios, o aún el Señor, ¿no?, nos manda que no es de su voluntad que tomemos ese camino o que hagamos esa cosa. Y pensaba, ¿no?, que el Señor amaba a este pueblo y por eso les advirtió, ¿no? No es que se lo mandó al rey: si quieren un rey se los voy a dar, sino que el Señor antes de eso les advirtió para que ellos tomen una decisión, si realmente querían sufrir o no, o preferían humillar su corazón y que el Señor siga reinando. Y pensaba, ¿no?, en estar alertas cuando el Señor nos habla y nos advierte de las consecuencias que hay si tomamos una mala decisión, ¿no? Y pensaba en qué pasa en nuestro corazón cuando el Señor nos advierte de algo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que nos gusta, no nos gusta? ¿Preferimos humillarnos o nos mandamos igual por más que sepamos que el Señor nos advirtió diciendo que Él no iba a estar con nosotros si hacíamos eso, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en qué era lo que me hacía a mí insistir tanto, ¿no? Y llegué a la conclusión de que insistir tanto era porque me miraba a mí misma, ¿no? Y
y miraba en las cosas que mi corazón quería porque yo quería y mi yo, ¿no? Y eso me llevó a insistir en cosas donde no debía. Y si el Señor dice que no, hacer tal cosa, la mejor decisión que podemos tomar es humillar nuestro corazón, ¿no? Y obedecer, reconociendo que el Señor, sin Él no somos nada, ¿no? Y que tampoco nada podemos hacer. Sin embargo, nos cuesta, ¿no?, hacer esto porque a la carne no le gusta humillarse, no, al menos en mi corazón no le gusta, ¿no?, humillar y tener que depender absolutamente de Dios porque, no sé, es feo. Pero es necesario, ¿no? Es necesario humillarnos para que el Señor sea glorificado y es necesario, como decía Juan, ¿no?, que menguemos para que Él crezca, ¿no? Y pensaba en el motivo por el cual fuimos creados y en la decisión que hemos tomado, ¿no?, de seguir al Señor. Y fuimos creados para darle gloria y alabanza, ¿no? Y si yo no rindo mi corazón cuando el Señor me lo pide, el Señor nunca va a poder crecer y nunca va a poder recibir cada vez más gloria, ¿no? Y pensaba en este camino, ¿no?, en que nos cuesta, que tenemos que rendirnos cada día y es un sacrificio, ¿no?, que tenemos que entregar cada día y lleno de renuncias y tener que rendirnos y buscar a Dios. Y pensaba, ¿no?, que si están estas cosas, si está esta incomodidad, es porque vamos por el camino correcto, ¿no? Y en este camino no estamos solos, ¿no? Pensaba en lo difícil que sería caminar sin ayuda de nadie, ¿no?, sin cobertura de nadie. Y esto me recordaba un pasaje que está en Isaías 41, versículo 13, que dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y recordaba esto, ¿no?, de que si estamos caminando por el camino correcto, no vamos a estar nunca solos, ¿no? Y el Señor siempre va a estar, ¿no? Y tenemos la palabra, tenemos un montón de cosas y tenemos la libertad de poder ir a su presencia en cualquier momento y buscarle, ¿no? La única condición es con un corazón rendido y humillado. Y que pensaba, ¿no?, que el Señor nos libre de mirar hacia un costado y de desear las cosas de este mundo, ¿no? Y que nos libre el Señor de tener la mirada puesta en cosas que no debemos. Y le pedí al Señor, ¿no?, que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y que nos libre de caer, ¿no?, que podamos mirarle siempre a Él, y que el Señor nos mueva a elegir siempre su camino. Salmo 65, 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y es hermoso, ¿no? Dice su palabra que somos bienaventurados. Y muchas veces estamos y no nos damos cuenta, ¿no?, de que es un privilegio estar en su presencia y que el Señor nos haya escogido. Pero pensaba en esto, ¿no?, en que tenemos que mirar a Dios y mirar y buscarle en su palabra y creer, ¿no?, y pedirle al Señor que nos ponga este corazón dócil para buscarle, para servirle y reconocer, ¿no?, que el Señor nos ha escogido y que sin Él no somos nada y que gracias a eso, gracias a Jesús, somos bienaventurados, ¿no? Y quería leer en 1 de Pedro 2:9, cortito. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que seamos conscientes de esto, ¿no?, de que somos
una nación santa, somos escogidos para anunciar las virtudes del Señor, ¿no? Y a pesar de que a veces no nos sintamos bien, tenemos un propósito, ¿no? Con nuestra vida, y el Señor nos escogió, y hoy cantábamos, ¿no? Que el Señor es nuestra plenitud y que si lo tenemos a Él, tenemos todo, ¿no? Y en momentos de que estemos decaídos o estemos con la mirada puesta en otras cosas o deseando cosas del mundo, podamos ir y proclamar esto, ¿no? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que proclamemos, ¿no? Lo que somos, y la sangre del Señor también, que tiene poder. Segunda de Pedro 3, versículo 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y pensaba, ¿no? Guardaos, dice Pedro, ¿no? Guardaos, y volvía a pensar, recordaba lo del principio, ¿no? Que somos propensos a distraernos y a caer. Dice, guardaos, y después dice que sean arrastrados por el error de los inicuos, y dice, caigáis de vuestra firmeza, ¿no? Es necesario buscar a Dios todo el tiempo, aun cuando creemos que no necesitamos o creemos que ya por el día lo hicimos, aún ahí tenemos que buscarle, ¿no? Porque tenemos absoluta dependencia de Dios y necesitamos cada día crecer en Él para no caer, ¿no? Para evitar esta caída y que es tan dolorosa, ¿no? Y la única manera es fijando nuestra mirada en Él. Y para ir terminando, me gustaría leer en Hebreos 12, de versículo 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y me alentaba esto, ¿no? A despojarme cada día del pecado, ¿no? A despojarme de las cosas que el Señor me manda a despojarme, ¿no? Y correr con paciencia, ¿no? Esta carrera que tenemos por delante. Y pensaba, ¿no? Que si no fijo los ojos en Jesús, voy a desmayar o voy a decaer o voy a desviarme, ¿no? Y es necesario ser paciente y buscar a Dios, ¿no? Y buscarle todo el tiempo, aún no desesperarnos, ¿no? Porque a veces queremos hacer todo rápido y queremos, no sé, ¿no? El Señor nos revela algo en nuestro corazón y queremos que el Señor ya lo cambie, ¿no? Pero dice acá, puesto los ojos en Jesús, dice, acá, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Ser pacientes buscándole. Y quedaba esto en mi corazón, ¿no? De ser pacientes, pero no estancados, ¿no? Ser pacientes buscándole sin dejar de hacer lo que debemos de hacer, esperando en Él y dejando toda nuestra ansiedad en Él, pero a la vez sin dejar de movernos y sin dejar de trabajar. Y por sobre todas las cosas, ¿no? Buscarle en todo tiempo y rogándole al Señor que fije, ¿no? Que nos atraiga a su presencia, porque hasta aún en eso necesitamos que el Señor nos atraiga, ¿no? Y
Nosotros si nos queremos acercar por nuestra cuenta no podemos. Necesitamos aún en eso del Señor. Y que el Señor, le pedí al Señor que ponga en nosotros, ¿no?, en su pueblo ese corazón que necesite de su presencia, ¿no? Que la única satisfacción que sienta sea con su palabra y con su presencia, ¿no? Y que deseemos y que nos sintamos bienaventurados por ser escogidos, ¿no? Y que cada vez que nos acerquemos a su presencia o aún vengamos a la iglesia, sepamos por quién vivimos y por quién venimos, ¿no? Y así poder darle la gloria a Él. Esto era lo que tenía para compartirles. Amén. Corramos la carrera legítimamente. Amén.